Vale, perfecte, doncs ja s'està gravant. Vale, bueno, només per introduir una miqueta el webinar d'avui i Bicom, només dir 4 línies. Com ja sabeu, Bicom és una startup que estan a la seva seu a Barcelona i va ser cofundada l'any 2019 per l'Alba Garcia, que avui està aquí amb nosaltres, i l'Anna Canyadell. Bueno, què dir, és pionera en aplicació de metodologies intel·ligents per la gestió de la sostenibilitat global i la veritat és que estan fent un treball excel·lent i han traçat, mesurat i analitzat i avaluat més d'1 milió de productes i compten amb empreses com EcoAlf o Thinking Moo o Accelerigato, entre d'altres. I, bueno, això una miqueta en resum, Bicom són un gran referent en temes de traçabilitat i d'impacte i justament la presentació d'avui, el webinar d'avui, està enfocat bàsicament a l'impacte, no? A la petjada ecològica de producte i l'anàlisi de cicle de vida. I va a càrrec de l'Alba Garcia, que ella és llicenciada en Negocios Internacionals i en Disseny i té més de 12 anys d'experiència en la indústria de la moda. Així que, bueno, no m'allargo més i ja et cedeixo la paraula i moltes gràcies. Gràcies. Molt bé, doncs començarem a fer el webinar d'avui. Paso al castellano por si alguien entiende mejor el castellano que el catalán. Yo soy Alba, como comentábamos, soy la cofundadora y co-CEO de Bicom y hoy estoy aquí para exponeros, ¿no? Y plantearos y explicaros qué es esto del impacto y qué herramientas tenemos a día de hoy para poderlo hacer lo mejor posible, ¿no? Dadas las circunstancias, porque sí que es verdad que medir es complicado y con los recursos que tenemos es difícil. Entonces, voy a intentar haceros una presentación lo menos técnica posible, que es complicado, ¿no? Porque vamos a tener que entrar con algunos términos técnicos, para que os vayáis por lo menos con esto ahorita con una pincelada de lo que significa el impacto y cómo lo medimos en Bicom y cómo lo podéis medir vosotros también internamente. Lo voy a decir al final y os voy a dejar el email, pero esta presentación es muy genérica porque con una hora se puede tocar, abordar desde la perspectiva muy generalista, entonces cualquier comentario, pregunta, cualquier información más técnica que necesitéis, intentaremos dejar un ratito de preguntas, pero si no lo tenemos os dejo un email para que me podáis preguntar cualquier tema que queráis. Entonces empiezo compartiendo pantalla. ¿Vale? Como decíamos, estamos en el webinar que impartimos hoy con Modac con Bicom, que hablaremos de la medición de impacto, no tanto de la huella ecológica, sino que me gusta abordarlo desde una perspectiva más generalista en cuanto al impacto. Al final, hace 2 semanas hicimos un webinar en sostenibilidad, en legislación, donde realmente nos comentaban de la importancia de la regulación y sí que estas están a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasa? Que estas realmente solo son el punto de partida. Las empresas, para realmente abordar esos desafíos, necesita medir, necesita datos. Y los datos son, al final, el único punto de partida, el único recurso que va a permitir a las empresas de moda perdurar en el tiempo y afrontar esos desafíos a los que se enfrenta a día de hoy, que básicamente tenemos una problemática fuerte de falta de transparencia y opacidad, greenwashing, emergencia climática y crisis de la cadena de suministro. ¿Qué necesitamos para abordar esos desafíos? Datos. No solamente, como decíamos, para abordar ese marco regulatorio, sino para garantizar esa supervivencia de las marcas del sector. La agenda de hoy va a estar dividida en 11 puntos, o sea, es una agenda bastante intensa. Siempre me gusta empezando con el contexto del problema, o sea, creo que es muy importante contextualizar y aunque sé que muchos de los que estamos aquí entendemos por qué estamos aquí, creo que merece la pena revisar los puntos débiles, ¿no? Que tenemos que revisar del sector de la moda. Seguiremos con el marco metodológico y ya entraremos directamente en lo que es un ACV, que al final el ACV es la herramienta que nosotras utilizamos en Bicom y la herramienta que de alguna manera promovemos en cuanto a medición de impacto, las principales razones para llevar a cabo un ACV, qué metodología usamos en los análisis de ciclo de vida, cuestiones específicas de la industria textil que abordamos con los análisis de ciclo de vida y luego acabaremos con el contexto legislativo, es decir, qué dice la legislación respecto al ACV y qué marcos tenemos para poder estandarizar esa medición de impacto, futuras tendencias y conclusiones, que no es poco. Entonces, introducción, lo que decíamos, al final sabemos que la sostenibilidad es el mayor reto, ¿no?, de la industria de la moda y creo que
pocos asuntos están despertando mayor consenso dentro de toda de toda nuestra industria. Al final, la problemática o el reto, mejor dicho, es que esa responsabilidad ambiental que a priori todo el mundo aplicaba de alguna manera para ser un argumento de venta, ha pasado a ser un requisito imprescindible para las empresas del sector textil. Sí que es cierto que al final la rentabilidad es lo que buscamos todos, pero también es verdad que cada vez somos más conscientes que tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Y aquí no nos queda otra que conocer y evaluar nuestros impactos para poder garantizar esas estrategias de sostenibilidad. Eso es indispensable para pensar a largo plazo, es decir, a corto plazo podemos seguir trabajando estrategias de sostenibilidad sin medición de impacto, pero si queremos implementar estrategias sólidas, eficientes y rentables a largo plazo, necesitamos medir. Pero no necesitamos medir solamente de una manera en una sola dirección, sino que necesitamos medir toda la cadena de suministro y aquí está el reto, desde la extracción de materia prima hasta la distribución de los productos manufacturados y todos los procesos logísticos de cada una de las etapas. Al final es una realidad que la industria de la moda ocasiona muchísimos impactos ambientales y sociales y hemos de conocerlos, poner datos, poner más allá de esa intuición, ¿no? Poner hechos que realmente nos permitan no solamente poder implementar mejoras en nuestra cadena de suministro, sino también poder comunicar de una manera rigurosa al cliente final. ¿Cuál es el contexto del problema? Estoy segura, ¿no?, que todas sabemos que al final el problema de la moda reside en una perpetuación del sistema de producción lineal, es decir, producción, uso y desecho sin entrar en circuito de producción, una profunda huella ambiental de la moda y luego esos altos costes en seguridad laboral. Al final las consecuencias son graves en una industria donde venimos, ¿no?, heredados con un modelo donde los tiempos, los costes y las ventas siempre han marcado las reglas del juego. ¿Qué pasa? Que al final el cambio de paradigma, que viene marcado por esa regulación, pero sobre todo viene marcada por esa presión del consumidor, yo creo que también por unas ganas de hacer las cosas mejor internamente dentro de la industria de la moda, ha llegado para quedarse. Y como decíamos, no se puede activar ese cambio de paradigma sin ignorar esos impactos potenciales que se esconden en cada una de las etapas. Al final voy a listar las problemáticas, esto lo voy a hacer rápido. Básicamente partimos de 4 problemáticas. La primera es ese riesgo, ¿no?, de un sistema de producción lineal. Como sabemos, estamos en un sistema de producción donde operamos bajo el concepto de producir, usar y desechar. Al final es un ciclo que no contempla esa reintroducción de residuos en la producción y, por tanto, las consecuencias son graves. Aceleración del agotamiento de recursos del planeta, contribución a la deforestación, emisiones descontroladas de carbono y un largo etcétera. Lo primero que tenemos que hacer, ¿no?, es romper ese modelo de producción lineal y convertirlo en un modelo de producción circular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Implementando medición de impacto para saber qué puntos estratégicamente hemos de empezar a implementar esas mejoras de circularidad. Segundo punto, ese impacto ambiental insostenible y abusivo. Todo el mundo sabemos que la industria de la moda es una industria que genera muchísimo impacto. Aquí tendríamos un webinar de 3 horas solamente para detallar los impactos, pero sí que me gusta un poco sintetizarlo en 3 puntos importantes, que estos puntos son importantes para luego poder determinar qué impactos queremos medir en nuestros análisis de ciclo de vida. La primera es que tenemos una dependencia de recursos no renovables bestial por los sistemas de producción y luego también por todo el uso de materias primas que vienen de los sintéticos. Al final sabemos, ¿no?, sin poner números, porque no me gusta nunca poner números, pero es una realidad, tenemos que coger esa realidad y esa responsabilidad, que la industria de la moda es responsable de altos porcentajes de emisiones globales de carbono. Pues lo primero que tenemos que hacer es empezar a medir esas emisiones y detectar cuáles son nuestros puntos de la cadena donde hay esos altos porcentajes de emisiones de carbono. La segunda es que es una industria también muy abusiva en cuanto al consumo de agua. Al final, la naturaleza de nuestro sistema de producción reconoce que necesitamos muchísima agua para todo lo que son, en este caso, las materias que vienen orgánicas, como pueden ser las materias vegetales, las materias viscosas, que al final necesitan muchísimo consumo de agua, y también por todos los procesos húmedos asociados. Al final, lo que también necesitamos es determinar, vale, de todas las materias que tengo, de todos los procesos húmedos, cuáles de ellos tienen un mayor consumo de agua, sabiendo que es un impacto importante tener en cuenta. Y el tercero, el abuso de productos químicos. No solamente es un peligro para la salud y las personas, sino que también son grandes contaminadores de los sistemas de agua dulce. Aquí también es importantísimo determinar y medir
el impacto, que en este caso es el impacto de eutrofización, que luego os contaré exactamente qué es, de esos productos químicos que sobre todo están derivados del uso de insecticidas, de pesticidas y luego de todos los procesos húmedos y todos los químicos que incluimos en cualquier tintado, cualquier lavado en prenda, que es como muy habitual, ¿no? Cuando un diseñador, bueno, ahora aplícame este acabado. Bueno, vamos a medir y luego podremos poder determinar si se puede aplicar o no ese acabado en cuestión. Luego, la alta complejidad de las cadenas de suministro. Al final tenemos la suerte o la desgracia, depende de cómo se mire, que es una de las cadenas de suministro más largas y deslocalizadas del mundo. También las hace muy ricas porque al final hay muchísimas personas trabajando en ella. Y la realidad es que es importante entender que cada una de esas etapas, que pueden llegar a ser 15, 20, 10, 30, en función de los materiales que hayan, tienen su propio impacto ambiental. Por lo tanto, cuanto más larga es la cadena, cuanto más viaja la prenda, mayor es el impacto que genera a lo largo del ciclo de vida. ¿Cuál es el problema? Que esa falta de visibilidad y esa gran cantidad de procesos asociados a cada una de las etapas dificulta mucho, ¿no?, la medición de impacto y el control de esa cadena de producción. Por lo tanto, también algo que tener en cuenta. ¿Cómo medir si no tenemos la cadena de producción trazada? Y en cuarto punto, ese volumen desmesurado de residuos. Todos sabemos que en los últimos años la industria duplica y duplica el volumen de producción y tenemos un problema en cuanto a los residuos que generamos. Y aquí estamos intentando trabajar entre todos para cómo poder dar esa segunda vida a esos residuos post-consumo y preconsumo del textil. Aquí también otro reto importante abarcar, importante también tener datos para poder empezar a medir, en este caso, no mediante un análisis de ciclo vida, sino con otros indicadores de circularidad que hoy no tocaremos aquí, porque si no nos podría explotar la cabeza, pero sí que es importante empezar a ver qué porcentajes de reciclabilidad, qué porcentajes de reuso, de uso tienen esos materiales y esos productos que nosotros estamos diseñando y produciendo. Por lo tanto, estamos en un punto de inflexión importante donde realmente las marcas lo que necesitamos en un primer lugar es examinar toda esa cadena de valor, considerando importante el impacto generado a lo largo de todo el ciclo de vida, que ahora veremos exactamente qué significa esto, de los productos. Y aquí hay una frase muy sencilla, pero creo que es algo que se nos tiene que incorporar en nosotros mismos, en el ADN y en la cultura de nuestras marcas, que es que solo podemos mejorar aquello de lo que poseemos conocimiento. Si no tenemos conocimiento y datos de nuestra cadena de suministro, por muy buenas intenciones que tengamos, esas estrategias de sostenibilidad nunca podrán llegar a buen puerto, porque realmente estamos a ciegas si no tenemos datos y conocimiento. En ese contexto, el análisis de ciclo de vida es una de las opciones que tenemos, para nosotras es una de las más válidas. Se desarrolla como esa principal herramienta operativa para identificar, estudiar y evaluar esos impactos asociados a la vida de un producto. Pero ¿qué pasa? Que hay un marco metodológico muy grande que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros decidimos implementar una estrategia de medición de impacto. Yo siempre digo que no se puede abordar todo, entonces lo que tenemos que hacer es priorizar, tener muy claro dónde queremos llegar. Y una vez tengamos el objetivo claro, ir para atrás y empezar a medir esos indicadores que nos van a que nos van a permitir llevar a cabo ese objetivo con éxito. Lo primero es entender que el marco metodológico es completamente sistémico y el cambio de paradigma también es sistémico. Y a mí me gusta hablar como de 3 áreas, que luego cada uno de nosotros tendremos que decidir de cuáles de estas áreas, qué es lo que queremos medir, analizar y qué pues lo dejamos para una segunda etapa. Lo primero es la dimensión. Se puede medir a nivel ambiental, que hoy es lo que vamos a hacer a día de hoy, al análisis de ciclo de vida ambiental, pero también podemos medir a nivel social, con el análisis de ciclo de vida social, por ejemplo, y también podemos medir con una dimensión económica. El segundo punto es el alcance. Tú puedes medir a nivel de organización, que aquí estamos hablando de todo lo que son, por ejemplo, huellas de carbono, Scope 1 y Scope 2. Puedes medir a nivel producto, aquí estaríamos hablando de lo que son ACVs o huellas de carbono Scope 3, pero también puedes medir una actividad totalmente aislada. Entonces también es decidir qué quiero medir, porque no es lo mismo mediciones, por ejemplo, ambientales de una marca, de una corporación, perdón, que de una cadena de suministro. Entonces hemos de saber diferenciar y hablar el lenguaje que realmente nos permita saber lo que queremos. Y el tercer punto es la metodología. Hay muchísimas metodologías disponibles en el mercado. De hecho, es una de las problemáticas que tenemos y es ahí donde la regulación marcará un antes y un después en cuanto a estandarizar modelos de medición de impacto. Tenemos desde la evaluación de impacto ambiental, los análisis de ciclo de vida, las huellas ecológicas, las huellas de carbono. Tenemos muchísimas metodologías. Cada una de ellas sí que es cierto que hay puntos de similitud, pero cada una de ellas
marca unas directivas muy claras. Nosotros hoy hablaremos de una dimensión ambiental, o sea, nos vamos a enfocar a análisis, a medición ambiental, con un alcance de producto. O sea, yo no voy a tocar mediciones de organización o de actividad, me voy a centrar en la cadena de producción de un producto. Y luego la metodología que vamos a explicar hoy son los análisis de ciclo de vida. Entonces, esto es importante entenderlo porque lo que yo os propongo hoy no es el todo, es solamente una porción muy pequeña de un universo que nosotros podemos elegir. Entonces, ¿qué es una CV? Una CV es una herramienta de gestión medioambiental regulada por las normas ISOs 14040 y 14044, cuya finalidad es muy sencilla, que es determinar y cuantificar el impacto ambiental actual y también potencial de un producto, proceso o sistema a lo largo de su ciclo de vida de manera integral. Esta es la definición per se de los análisis de ciclo de vida. Al final, lo veremos, si hacemos un resumen, la norma ISO lo que define es que el ACV necesita recopilarse, evaluar las entradas y resultados y los impactos ambientales potenciales de un sistema del producto durante todo el ciclo de vida. Vamos a ver qué es esto, ¿no? Porque escrito parece muy fácil, pero luego realmente hay muchísimas etapas que yo os las voy a intentar explicar de manera fácil para que lo podamos entender. Lo primero de todo es el objetivo. El objetivo de los análisis de ciclo de vida es obtener una mejor comprensión del alcance de posibles impactos derivados de la producción de un artículo importante, estamos hablando de artículos, tales como el calentamiento global, la eutrofización, el uso de agua o el agotamiento abiótico de los combustibles fósiles. Es decir, al final el objetivo de la CV es coger un producto, coger todas las etapas y poder tener esos impactos ambientales asociados a cada una de las etapas. En inglés sería las siglas LCI, que seguramente las habéis visto más que ACV, que son Life Cycle Analysis. Al final, el motivo principal para llevar a cabo los análisis de ciclo de vida es básicamente contribuir mediante datos sólidos y verificables a orientar esas decisiones empresariales y de marca hacia soluciones que reduzcan esos impactos ambientales. Nos permite dar varias respuestas, yo os daré dos. Primero, nos permite comparar entre procesos diferentes de la fabricación de un mismo producto. Es decir, tú tienes un ciclo de vida y tú puedes, dentro del mismo indicador de impacto, es decir, no puedes comparar, obviamente, cambio climático con eutrofización, pero sí que puedes determinar, vale, del cambio climático, cuáles son los puntos de riesgo más altos de toda tu cadena de producción. También puedes comparar entre dos productos de diferente naturaleza siempre y cuando estén hechos de la misma materia prima, es decir, puedan ser comparables, pero tú puedes comparar dos productos diferentes y decir, vale, de mi universo de camisetas de algodón de la colección de primavera-verano, ¿cuáles de ellas tienen un impacto más alto en agua? Y luego puedes tener comparativas entre diferentes etapas del ciclo de vida, comparar cuáles de las etapas tienen más riesgo y, por lo tanto, cuáles de las etapas necesitan priorizarse para activar mejoras. Si entramos en detalle, es importante entender que la herramienta de análisis de ciclo de vida no solamente es un dato, o sea, no es un dato que tú tengas que hacer para meter en un reporting y olvidarte. Es un dato con el que tú puedes trabajar. Y aquí os voy a poner algunos ejemplos, porque creo que es muy importante entender el uso que se puede dar, porque costoso es costoso, necesita recursos y necesita muchísimas ganas, diría yo, porque al final es de ir etapa por etapa, ir viendo qué pasa y aparte es de ser consecuente y has de tenerlo a largo plazo, es decir, no vale hacer un ciclo de vida en una temporada si luego no haces el análisis de ciclo de vida en las temporadas siguientes. Entonces os voy a dar motivos para poderlo aplicar. Lo primero es en el desarrollo de producto. Al final, disponer de métricas, indicadores específicos para cada uno de los productos de las colecciones permite implementar mejoras directas en todo nuestro sistema de diseño. Al final, el objetivo es reducir y eliminar esos impactos negativos. Es brutal realmente la información que podemos extraer con los datos, los departamentos de diseño. O sea, se puede trabajar muchísimo mejor porque tú, dentro de todo el universo de materiales, aparte de los criterios que yo siempre lo digo, de diseño, ¿no? Y de imagen de marca, es importante también tener esos criterios de sostenibilidad. No es uno o el otro, pero sí que realmente si tú tienes las dos fuentes de información, puedes tener un producto muchísimo más completo. Luego, procesos productivos eficientes y gestión de recursos y gestión de residuos. Es decir, al final el ACV lo que nos proporciona es información sobre todos esos impactos ambientales, como decíamos, desde un enfoque completamente integral, que se extiende a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida del producto. Por lo tanto, nos ofrece una imagen, como decía antes, muy clara de cuáles son esas consecuencias reales del sistema, ¿no?
permitiendo detectar muy bien el foco del problema. Es decir, tú puedes decir, ostras, este producto, porque los análisis de ciclo de vida te pueden dar el impacto por todo el producto, pero como decíamos, por todas las etapas de producción. Tú puedes decir, este producto tiene un impacto muy alto en agua. ¿Qué pasa, no? Y puedes decir, ostras, pues mira, seguro que es, me invento, que estoy utilizando un algodón, pero luego te vas a la cadena, te vas a medir los impactos y ves que no es el algodón, sino que tienes un proceso húmedo que está desperdiciando muchísima agua y puedes directamente accionar y hacer un cambio de ese recurso húmedo que estabas aplicando. Por lo tanto, nos permite, ¿no?, detectar esas acciones acorde con los puntos de alto riesgo ambiental. Además, mejora la eficiencia de la cadena de suministro, porque a la que empiezas a medir, empiezas a saber y empiezas a ser más eficiente. Luego, impulsa mejoras de rendimiento y rentabilidad, muy relacionado con lo que decíamos anteriormente. Al final, la ECV nos permite trabajar con esa gran cantidad de datos, ¿no?, información ambiental, que nos permite identificar también oportunidades. O sea, no solamente detectar riesgos, sino que también detectar oportunidades de mejora. Es decir, ostras, este material me está actuando súper bien, tiene un perfil ambiental bajo, obviamente impacta, porque todo impacta, pero podemos decir que es un material medianamente sostenible. Aparte, tiene unos costes que son asumibles. Vamos a potenciar ese material. Esos datos, ¿no?, nos permiten implementar mejoras directamente a nivel empresarial. Por lo tanto, tienen un gran potencial a la hora de reducir costes y mejorar esa competitividad de la empresa. Y luego, comunicaciones de marketing efectivas, es decir, el ACV lo que hace es transformar ese ciclo de vida en datos que se pueden implementar, si el ACV está bien desarrollado, en estrategias directas de marketing. Al final, no es que se puedan implementar, es que hasta ahora era una opción tener ACV para poder comunicar cualquier comunicación relacionada con datos de sostenibilidad. Ahora la regulación de Green Claims marca que si no tienes unos datos verificados con una metodología como el análisis de ciclo de vida, no vas a poder comunicar nada. Entonces será mandatorio tener esas metodologías para poder usar esos datos para comunicar al consumidor final. Y luego, cumplimiento justamente que me anticipaba a esos requisitos legislativos. Al final, es lo que decíamos, la legislación ha evolucionado, ¿no?, en la dirección de que realmente parece que sea el motor de cambio, ¿no?, realmente ha sido el motor que va a producir ese cambio sistémico hacia la circularidad y la sostenibilidad dentro del sector textil. Está muy bien la legislación, la vimos hace 3 semanas, pero sí que es verdad que al final la legislación lo que necesita son datos. Es decir, la legislación lo que te marca es un marco, te da unas directrices, pero tú luego has de implementar una serie de estrategias para poder actuar acorde con la legislación. Y no te queda otra que empezar a medir, porque si no es el 80%, el 50% de las legislaciones van marcadas por medición de impacto y datos verificados. Por lo tanto, es muy importante que esas regulaciones también respalden, ¿no?, y establezcan esos estándares que nos van a permitir medir todos bajo los mismos parámetros. En ese sentido, la metodología de análisis de ciclo de vida es la predilecta, parece que todo va hacia esa dirección para que sea la base sobre la que se van a sustentar las mediciones estándares que va a marcar la regulación europea. Al final, la metodología del análisis de ciclo de vida tiene una finalidad, que es estandarizar esta metodología a través de la Organización Internacional de la Normalización, es decir, de las ISOs, que establece este marco para la realización de la ACV definido por las siguientes normas. Al final, los análisis de ciclo de vida están regidos bajo lo que marcan 2 ISOs. La ISO 14040, que es la ISO de gestión ambiental, análisis de ciclo de vida, principios y marco de referencia, y la ISO 14044, que es la de gestión ambiental, análisis de ciclo de vida, requisitos y directrices. Bien. Como decíamos, el ACV lo que nos permitirá es tener esta discusión informada sobre sostenibilidad y emplear los datos de manera sistematizada. ¿Cómo lo hacemos? La metodología de la ACV, marcada por las ISOs, tiene una serie de etapas. La primera etapa, que es la que veremos a continuación, es la definición de objetivos y alcance. Luego hablaremos del desarrollo del inventario de ciclo de vida, el ICV. Y luego hablaremos de la evaluación del impacto del ciclo de vida, que es la EICV. Lo veremos en detalle. Y todo acaba con la interpretación de resultados. Por lo tanto, son 4 etapas que tenemos que tener en cuenta. Y ya os digo que cada una de estas etapas tenemos subetapas, ¿vale? Entonces voy a ir perfilando punto por punto. La primera de todo, metodología de definición de objetivos y alcance, etapa 1. En esta primera etapa, básicamente, lo que haremos es definir el objetivo y el alcance del estudio. El objetivo,
Se concreta básicamente la finalidad del análisis, es decir, las razones por las cuales vamos a realizar este estudio, a quién va dirigido y la descripción del sistema del estudio. Esto parece banal, pero es importante tener claro por qué estás activando ese ACV. Luego, en función de ese objetivo de estudio, se determina el alcance del estudio, es decir, se delimita la amplitud, la profundidad y el detalle del estudio. Aquí hablaremos de 5 puntos claves: función del sistema, unidad funcional, límites del sistema, flujos de ciclo de vida y fuente y calidad del dato. Todos estos 5 puntos los hemos de tener en cuenta para determinar ese alcance de estudio. Vamos a ir uno por uno. Los conceptos del alcance de estudio, ¿vale? Ahora estaríamos en la parte de función del sistema, unidad funcional, límites del sistema, flujos de ciclo de vida y fuente y calidad del dato. Función del sistema. Aquí básicamente se define el propósito para el cual se diseñó y se utiliza ese producto a analizar. Pues, por ejemplo, una camiseta se utiliza para, una camiseta de correr se utiliza para correr. Esa sería la función del sistema. Unidad funcional. La unidad funcional es la referencia para la cual se cuantifican esos impactos ambientales y debe ser una unidad medible, representativa del sistema de estudio. Pues, por ejemplo, una unidad de camisetas o, por ejemplo, 1 kilo de material. Tiene que ser una unidad total. Límites del sistema. Los límites del sistema nos ayudan a determinar qué procesos se deben incluir en los ACV, considerando factores tales como el propósito del análisis, los supuestos planteados, las exclusiones, la calidad de los datos requeridas, las limitaciones económicas, entre otros. Aquí es muy importante, que veremos en detalle ahora el diagrama, establecer esos límites de manera clara y precisa. Aquí estamos hablando de los límites del sistema, dónde yo me voy a quedar en los análisis que voy a aplicar, porque a veces no se puede medir todo y a veces básicamente no tienes por qué medir todo. Entonces es muy importante determinar qué etapas voy a medir y cuáles voy a excluir. Luego necesito identificar esas etapas de ciclo de vida, es decir, qué procesos y etapas del sistema vamos a incluir, así como qué criterios empleados para la decisión. Y luego la fuente y la calidad del dato. Este es importantísimo y es fácil hacer análisis de ciclo de vida donde no incluyan esa fuente y calidad del dato, pero cada vez más la regulación y nosotros mismos vamos a necesitar de tener contrarrestado una medición y qué calidad tiene esa medición de impacto. Porque yo te puedo decir, esta camiseta tiene este impacto X, no es que esté mal el impacto, pero sí que es verdad que está supeditado a varias condiciones que quizá hace que esa medición en cuestión tenga una alta calidad o una baja calidad en función de los requisitos que veremos a continuación. Por lo tanto, la especificación del tipo de fuente y la calidad del dato usando el ACV es esa fuente y calidad del dato y son fundamentales para la confiabilidad y la robustez de los resultados. Es importante en este caso seleccionar esos datos precisos y completos para poder garantizar el ACV y que éste represente el impacto ambiental del producto. Ahora bien, si ese impacto, por lo que sea, tiene una calidad del dato baja, no pasa nada, está bien, simplemente lo hemos de identificar. No es que no se pueda trabajar con ello, pero sí que hemos de saber identificar cuáles son esos impactos que tienen mayor calidad y cuáles son esos impactos que tienen menor calidad y, por lo tanto, hemos de seguir trabajando para convertirlos en una mayor calidad. No es que hayan, o sea, no es que es importante, y creo que es la parte buena, ¿no?, de los análisis de ciclo de vida, es que no es que haya algo bueno o malo, simplemente te posiciona y te ubica para tú luego poder empezar a trabajar sobre ello. Entonces, límites del sistema. Aquí estábamos en el tercer punto, ¿vale? Límites del sistema. Lo que decíamos es que dependiendo del objetivo del estudio, podemos elegir entre varios límites a la hora de desarrollar una acción. Estos términos seguro que suenan: de la cuna a la puerta, el gran cradle to gate, que es ese ciclo de vida parcial, es decir, evalúa el impacto ambiental asociado a la producción del producto, excluyendo las fases de uso y de disposición final. Es decir, lo que hace es una evaluación del impacto desde la extracción de materia prima, procesamiento de materiales, hasta la salida del producto final a la planta de manufactura. Este ACV, el Cradle to Gate, es un ACV que es más sencillo porque realmente te permite tener unos ciclos de producción más cortos. Y luego sí que es cierto que como que a día de hoy tenemos pocos parámetros de uso y de disposición final, quizá es mejor medir poco, pero tener muy claro lo que estás midiendo y no llevar a cabo muchísimas asunciones en el uso y la disposición final del producto que te puede afectar a la calidad del dato y al impacto final. El segundo justamente incluye esas fases de uso y disposición final, es decir, evalúa el impacto ambiental asociado a la producción de un producto, incluyendo fases de uso y disposición final. Aquí estamos hablando que medimos desde la extracción de materias primas, procesamiento de materiales, manufactura, transporte, almacenamiento, distribución, uso y fin de uso. Es
la dirección, el objetivo al que tenemos que llegar. No sé si estamos realmente preparados. Mi opinión es que realmente no, porque no tenemos suficientes datos reales del uso y la disposición final, pero sí que es el objetivo que a medio plazo deberíamos poder todos llevar a cabo análisis de ciclo de vida cradle to grave. Y el tercer punto es un poco más utópico, pero realmente es el largo plazo, que es de la cuna a la cuna, es decir, el cradle to gate, que es el ciclo de vida circular. Es decir, evalúa el impacto ambiental asociado a la producción de un producto, ya considerando su diseño para la reutilización o reciclaje continuo. Es decir, son análisis de ciclo de vida que ya incluyen los principios de circularidad. Como decía, tiene un enfoque idealista y se empieza, o sea, sí que se empieza a ver, pero realmente está muy en desarrollo a día de hoy. Sin embargo, sí que a largo plazo nos puede ofrecer ese marco valioso, ¿no?, para pensar en el diseño de los productos ya desde el principio con esos parámetros de circularidad desde el minuto cero. Aquí tendríamos el diagrama donde podemos ver las diferencias entre el cradle, el gate y el grave. Es decir, tendríamos raw material extraction, material manufacture, product manufacture, use stage y end of life, y cómo se intercambian los diferentes límites del sistema en función de en qué punto tú decidas quedar. Dependiendo del objeto de estudio, también podemos elegir qué etapas del ciclo de vida vamos a incluir, ¿no? Es decir, dentro de esos límites del sistema, nosotros tenemos que determinar cuáles etapas del ciclo de vida, ya entrando en profundidad, vamos a incluir y vamos a excluir. Primero tenemos la primera etapa, que son la adquisición de materias primas, es decir, son todas aquellas actividades necesarias para la extracción de materias primas y esas aportaciones de energía. Aquí es importante que la adquisición de materias primas hablamos de incluso la extracción de polímeros que vamos a utilizar para las fibras sintéticas, o sea, nos vamos hasta kilómetro cero al 100%, entonces hemos de saber muy bien cómo incluir esa etapa en caso que no tengamos esa información que aplique a esa etapa en cuestión. La segunda fase es el proceso de fabricación, es decir, todas aquellas actividades desarrolladas para convertir esas materias primas en el producto deseado. Aquí incluimos multitud de etapas, desde la hilatura, la tejeduría, los procesos de acabados de tejeduría, los procesos húmedos, las manufacturas. Imaginaros, ¿no? O sea, si una camiseta, si tiene un material, pues es medianamente sencilla. Un calzado que puede llegar pueda tener hasta 10 materiales, cada una de esas etapas de cada uno de los materiales se tiene que medir. Por lo tanto, es un reto importantísimo, ¿no? Entender que al final es como una matriz que tienes que ir como disgregando. El tercer punto es la distribución y transporte, es decir, no nos quedamos solamente en las etapas, sino que también medimos cómo se traslada el producto final entre etapas y también al cliente final. Y aquí tenemos en cuenta todos los transportes que se utilizan por cada una de las etapas y aparte, si entramos en detalle, podemos incluso a disgregar si del proveedor A, me invento, al proveedor B se hace mitad barco y mitad camión, tenemos que imputar esa mitad barco y esa mitad camión. Por lo tanto, es importante lo que decía, ¿no? O sea, detectar muy bien qué etapas vamos a poder medir y cuáles se van a quedar excluidas del análisis de ciclo de vida. Y también la distribución. Aquí sobre todo estamos hablando del packaging, que dentro del packaging hablamos del packaging terciario, secundario y primario. Es decir, todo el packaging que se utiliza en todas las etapas de producción y también en punto de venta. Luego hablamos del uso, la reutilización y del mantenimiento, es decir, todas aquellas actividades derivadas de la utilización del producto a lo largo de su vida útil, ¿no? Que es lo que decía, que a veces es mejor extraer esta etapa porque no tenemos criterios suficientes como para poder argumentar diferentes criterios de, por ejemplo, el uso de una prenda X de una persona X. Y luego el fin de uso, que es ese destino final y esas emisiones derivadas cuando el producto llega al fin de su vida y es devuelto al medio ambiente como residuo textil, ¿vale? Entonces, importante tener esas etapas, que aquí os las nombro en 5, pero como os decía, se convierten a la práctica en muchísimas. El tipo de fuente y la calidad del dato se definen en función de los siguientes criterios. Eso es lo que os decía, que es tan importante conocer de cada medición de impacto cuál es el dato, cuál es la calidad del dato que yo he usado para poder llevar a cabo esas mediciones de impacto. Primero, el tiempo. O sea, ese dato, qué antigüedad y qué periodo mínimo de recopilación tengo. Si yo estoy usando un dato del 2010, pues quizás ese dato no es muy riguroso. Necesito quizás usar un dato que tenga menos antigüedad. Geografía, es decir, ¿qué área geográfica? Si el área geográfica corresponde a los datos de impacto. Si yo estoy utilizando unas bases de datos secundarias, que ahora veremos qué es, y extraigo el dato global en lugar del país en cuestión, pues ese dato tendrá menor calidad.
3, la precisión, es decir, qué medida de variabilidad de los valores tenemos para cada dato. 4, la integridad, es decir, la clasificación de la fuente según su condición. Esto al final son criterios que tú puntualizas del 1 al 4. La representatividad, muy relacionada con la geografía. ¿Qué nivel de cobertura geográfica, periodo de tiempo y cobertura tecnológica tiene ese dato? La coherencia. Aquí es una evaluación cualitativa de si la metodología de estudio se aplica de manera uniforme a todo el análisis, que es al final la persona que analiza los análisis de ciclovida tiene que llevar a cabo esa rigurosidad. La reproductividad, es decir, si la evaluación cualitativa del cálculo es reproducible a partir de la documentación generada. Y luego la incertidumbre de información. Siempre ponemos una evaluación cualitativa en cuanto a si la información proviene de fuentes directas, indirectas o suposiciones. Ahora veremos lo que es. Etapa 1, ¿vale? Recuerdo, venimos aquí, ahora iremos a la etapa 2, donde básicamente la foto es que definimos el objetivo y el alcance del estudio, para luego podernos ir a la etapa 2. La etapa 2 es el desarrollo del inventario del ciclo de vida. En esta segunda etapa lo que hacemos es recopilar todos esos datos necesarios para luego poder hacer esa evaluación medioambiental del producto, proceso de actividad. Al final lo que hacemos en esta etapa es identificar y cuantificar todas las entradas y salidas relevantes del sistema de estudio, o sea, todo lo que hemos descrito en la etapa 1, para luego poderlas convertir en un impacto final. Aquí estamos hablando de entradas y salidas, ahora los veremos en un gráfico, desde la extracción de materias primas hasta la disposición final del producto. El objetivo básicamente del desarrollo de inventario del ciclo de vida es recopilar en una base de datos completa y precisa todos esos flujos de materiales y de energía asociados a todo el ciclo de vida de un producto. Es una etapa importantísima y es crucial, ya que es la que proporciona la base para luego evaluar ese impacto final del producto. Aquí lo que estamos haciendo, para que os hagáis una idea, es como la etapa 1, yo me he ido al súper y he decidido la receta y he decidido todo lo que quiero, y ahora ya estoy en la cocina de alguna manera seleccionando todos esos ingredientes finales que luego en la etapa 3 que veremos a continuación los voy a cocinar. Entonces es muy importante tener una buena harina, perdonar que lo diga así, pero es la manera de entenderlo, tener una buena leche, tener unos buenos huevos, etc. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos en la etapa 2? Pues exactamente hacemos lo que vemos en el gráfico anterior. Vemos las entradas para cada uno de los procesos y vemos las salidas para cada uno de los procesos. ¿Cómo lo hacemos? 4 puntos importantes. Primero, vemos, ¿no? Recopilamos lo que hemos establecido en la etapa 1 y entendemos qué sistema se va a analizar, incluyendo esos límites y etapas del ciclo de vida que hemos considerado en la etapa previa. Luego se identifican esas entradas y salidas por cada una de las etapas que hemos identificado. Es decir, se identifican todas las entradas, materias primas, energía y agua, y todas las salidas, emisiones y residuos. Para cada una de las etapas del ciclo de vida, asociados también a esa unidad funcional. El tercer punto es que se recopilan los datos, es decir, se recopilan los datos cuantitativos sobre esas entradas y salidas identificadas. Aquí podemos utilizar diferentes fuentes, que luego os las voy a explicar de manera general, porque esto también es un mundo, como bases de datos, estudios científicos, informes de empresas o mediciones directas. Es decir, tú aquí puedes utilizar recopilación de datos primarios, es decir, conozco a mi proveedor y hago un sistema de inventario directo con una extracción directa de información de proveedor, o no conozco a mi proveedor o el proveedor no me quiere dar esa información, pues voy a bases de datos secundarias. Y luego ya se hacen el cálculo de flujos, es decir, se calculan esos flujos de materiales y de energía para cada etapa del ciclo de vida, ¿vale? Como decíamos, para realizar ese análisis de ciclo de vida completo y preciso, se requiere esa gran cantidad de datos, ¿no?, sobre flujos de materiales y energía asociadas a un sistema de estudio. Y esos datos, como os adelantaba, pueden obtenerse de diferentes fuentes. Bases de datos primarias, es decir, es la base de datos que de alguna manera construimos nosotros y que tiene esa información original recolectada de manera directa del proveedor para ese análisis de ciclo de vida en cuestión. Al final, obviamente, esa fuente garantiza una mayor precisión y confiabilidad de los resultados, pero no siempre es posible, además que es muy costoso. Luego podemos utilizar bases de datos secundarias, que son todas aquellas bases de datos que contienen información recopilada por terceros y que están disponibles al público. Esas bases de datos incluyen bases de datos gubernamentales, bases de datos no gubernamentales, bases de datos de la industria o literatura científica y técnica. Aquí es muy importante. Bueno, en ambos casos, pero sobre todo en la secundaria, si utilizamos bases de datos secundarias, tenemos que saber qué calidad del dato estamos usando para cada una de ellas. Y eso es fundamental, porque al final yo soy muy pro de las bases de datos secundarias porque realmente pienso que hacer
análisis de ciclo de vida por todos los productos con bases de datos primarias a día de hoy es una utopía por la cadena de producción que tenemos y porque no tenemos tecnología para poderlo escalar. Lo podemos hacer de manera residual para 1, 2, 3, 4 productos, pero si lo queremos escalar a toda la colección es difícil. Entonces, lo que tenemos que tener son bases secundarias muy sectorizadas por cada una de las industrias, en este caso el textil, que nos permita obtener resultados que si no son de una calidad 10, sean de una calidad 8 en cuanto a que tiene una gran representatividad de datos. Entonces, eso es importante tenerlo. No es que las secundarias sean malas, yo creo que es una buena opción en el momento que tenemos, pero sí que hemos de trabajarlas con muchísima rigurosidad y muchísima responsabilidad. La tercera etapa y la penúltima etapa de los análisis de ciclo de vida es donde ese inventario de entradas y salidas es trasladado a indicadores potenciales de impactos de medio ambiente. Es la etapa en la que estos datos, ese flujo, ¿no?, que hemos visto de entradas y salidas, se convierten en resultados finales de naturaleza de impacto. Al final el objetivo es evaluar lo que decíamos desde el principio, ¿no? O sea, aquí conseguimos ya llegar a nuestro objetivo final, que es evaluar los impactos ambientales potenciales de un sistema donde se emplea ese método de transformar esos datos recogidos en la etapa previa del ICV para convertirlos en impactos de carácter ambiental. Y la ISO, otra vez, tenemos 4 etapas para ella: clasificación, caracterización, normalización, agrupación y ponderación. ¿Vale? Sé que es complicado, estoy intentando hacerlo de una manera fácil, pero es complicado. Ahora estamos cocinando, ¿vale? Ahora ya tenemos todos los ingredientes y ahora ya estamos pues haciendo el pastel para tener ya el pastel final. ¿Cómo hacemos el pastel final? La etapa 1. Aquí lo que hacemos es seleccionar esas categorías de impacto ambiental a tener en cuenta en el estudio. La selección de esas categorías dependerá del objetivo del estudio que hemos determinado anteriormente, del perfil y de la exactitud de los resultados requeridos. Aquí al final hemos de entender que tenemos 2 tipos de impactos que podemos tener en cuenta. Unos son los impactos intermedios, que son los midpoints, y otros son los impactos finales, que son los endpoints. Los impactos intermedios son aquellos que se producen en el ambiente como el resultado del ciclo de vida de un producto. Son las categorías más cercanas a la intervención ambiental y son las más utilizadas. Por ejemplo, emisiones de CO2. Como decía, entre las más comunes pues hallamos cambio climático, el uso de agua, eutrofización, agotamiento abiótico y demás. Son las más directas de alguna manera. Pero ¿cómo afectan esos resultados intermedios a la etapa final? Al final estamos hablando de los endpoints, que en esos endpoints son aquellos que hacen referencia a los daños ambientales que se producen de manera final como resultado de los impactos intermedios. Es decir, tendríamos primera etapa impactos intermedios y esos impactos intermedios se traducen en impactos finales. Sí que es cierto que son más relevantes y comprensibles, pero también es cierto que existen menos datos y son más costosos de analizar. Entonces, la mayoría de veces nos quedamos con los midpoints, que ya no son suficientemente útiles como para poder determinar acciones. Esta es la famosa matriz de la UNED, de los Environmental Impact Points, que no voy a entrar en detalle porque sí que es más técnica, pero es un poco para que entendáis un poco cómo fluyen. Primero tenemos las Environmental Interventions, que serían los flujos que habíamos hablado anteriormente. Luego tenemos las Impact Categories y luego tenemos las Endpoints, que serían las Human Health, Resource Depletion y Ecosystem Qualities, que a día de hoy no se están midiendo en la mayoría de los casos. Entonces, dentro de todo el universo, ¿no?, de indicadores, el PEF, que veremos qué es el PEF a continuación, al final es el marco regulatorio que está sugiriendo la Unión Europea para que todos podamos estandarizar esas mediciones de impacto, sugiere 16 indicadores incluidas en el PEF, entre los cuales están pues, el cambio climático, la eutrofización, el land of use, el water use, etc. De todos ellos, la idea es, y poco a poco estamos todas las herramientas de medición de impacto mejorar para poder ofreceros todos esos datos de impacto, sí que hay 5 que tenemos que tener en cuenta y que realmente son prioritarios por la naturaleza de la industria de la moda. La primera es el cambio climático, es decir, esas emisiones de gases de efecto invernadero. La segunda es la eutrofización. La tercera es el end of use.
La cuarta es el water use y la quinta es los recursos abióticos. La eutrofización son todos esos los impactos potenciales que estamos llevando a cabo por el uso de pesticidas, insecticidas y luego los químicos que hacemos en todas las plantas de procesos húmedos. Son los nitratos y sulfatos que directamente van a los sistemas acuosos que hacen que las algas proliferen y sean un impacto perjudicial para los sistemas acuíferos. Luego tenemos el land of use, que al final es el uso de tierra de los ecosistemas. Aquí es importante tener en cuenta que si estamos utilizando materias primas, el land of use será peor. El water use, que son todo el consumo de agua, y luego los recursos abióticos que nosotros estamos utilizando. Entonces aquí tenemos 5 datos importantes que si tenemos que priorizar, es importante empezar por estos 5. Luego tenemos la etapa 2, que es decir, mediante factores de caracterización, esos diferentes efectos ambientales se cuantifican y se describen en unidades relevantes, obteniendo esas unidades equivalentes que podrán sumarse para medir la contribución de las sustancias de categoría de impacto. Lo que hacemos aquí es coger todos esos impactos y los multiplicamos por un factor de caracterización para poder luego, de alguna manera, hablar todos el mismo lenguaje y que podamos utilizar esos datos en la unidad funcional que nosotros hemos elegido. La tercera y la cuarta etapa las pongo juntas, es por un lado la normalización y por otro lado la ponderización. La normalización es esa conversión de los resultados que hemos obtenido en la etapa previa de caracterización en unidades globales neutras. Y luego la ponderización es la conversión de esos resultados de los valores caracterizados con una unidad común y sumable multiplicándose por un factor de ponderización. Al final aquí lo que hacemos es utilizar esos datos para normalizar o ponderarlos para poder usarlos de una manera más fácil. Esto, por ejemplo, es lo que hace el PEF en la metodología. Utiliza todos los indicadores de impacto y luego los pone en un score final para que podamos tener un número que nos permita poder comparar y poder determinar el grado de impacto de cada uno de los productos. Voy rápido porque se nos ha comido el tiempo y quiero hacer toda la presentación y ya si entramos en detalles técnicos os dejo un email para que me podáis preguntar cualquier duda que os haya surgido, porque sí que realmente en una hora era complicado hacer este webinar en una hora. La cuarta etapa y última etapa de los análisis de ciclo de vida es donde se interpretan esos resultados previas al acuerdo y al objetivo y al alcance definidos al comienzo. Es fundamental esta etapa porque es la que nos permite extraer conclusiones valiosas de todo lo que hemos hecho, ¿no? Es lo que os decía anteriormente. No dejemos que los análisis de ciclo de vida se queden en un impacto, en un dato residual, sino que utilicemos esos análisis de ciclo de vida para llegar a un objetivo establecido en la etapa. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Cuáles son los límites dentro de la industria? Pues básicamente es lo que decíamos. La evaluación del ciclo de vida es compleja para muchas empresas que no tienen conocimiento de su cadena de suministro y realmente necesitamos primero conocer, ¿no?, ese sistema integral de nuestra cadena para luego poder implementar análisis de ciclo de vida. Es decir, como hemos visto, tienen etapas muy marcadas, muy metodológicas y si tú no tienes conocimiento previo de tu cadena de suministro, no vale la pena realmente que actives un análisis de ciclo de vida porque te vas a quedar a mitad del camino. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que hay una barrera importante por la complejidad de la cadena, no solamente por trazar, sino también barreras como las barreras del idioma, los barreras de los acuerdos de confidencialidad. O sea, os sorprenderíais de los proveedores que nos dicen, no os queremos dar esos datos de inventario por un tema de confidencialidad, que dices, ostras, es un bien para todos, ¿no? Entonces creo que hay un cambio cultural a la hora de cooperar también entre todos, que esto a la vez está siendo una barrera para poder llevar a cabo análisis de ciclo de vida en bases primarias y no depender tanto de las bases de datos secundarias. Por lo tanto, hemos de hacer un esfuerzo entre todos para entender lo que estamos haciendo, para realmente disgregar toda tu cadena de suministro y poder aplicar, ¿no?, esas mediciones de impacto por cada una de las etapas de tu cadena de producción del producto en cuestión. El otro límite importante es que no existe a día de hoy esa armonización de los métodos de cálculo de las diferentes puntuaciones ecológicas y sociales. Y eso es un reto importante, ¿no?, porque tenemos que establecer esos estándares de medición comunes para toda la industria y aquí la Unión Europea está haciendo un trabajo de recomendaciones que a día de hoy está haciendo para que todos, ¿no?, nos podamos sumar al carro y poder empezar a medir en base a lo que marca la Unión Europea. Y aquí el contexto legislativo, que es lo que decíamos, la Unión Europea está fomentando esa estandarización de los sistemas de medición, incluyendo recomendaciones como el PEF,
que si os fijáis, durante todo el webinar he estado hablando del PEF, esto me lo voy a saltar, para explicaros bien lo que es el PEF. El PEF al final es una metodología desarrollada por la Comisión Europea que lo que recomienda es medir el impacto ambiental de los productos bajo un mismo paraguas, un mismo sistema de estandarización, que en este caso utiliza diferentes parámetros. Lo primero es que utiliza la metodología del PEF, se basa en los análisis de ciclo de vida, es decir, evalúa todos los impactos ambientales, como hemos hablado, con la normativa que hemos, con las ISOs y con los ACVs que hemos hablado anteriormente. El segundo punto es que el PEF se moja y sugiere un total de 16 indicadores para medir los diferentes impactos ambientales. Y no solo esto, sino que tiene un sistema de ponderación y normalización que luego eso te lo traduce a un scoring final. El tercer punto es que te permite usar datos secundarios si no tienes datos primarios disponibles, siempre y cuando tengan una información precisa y con una relevancia importante. Aquí lo bueno del PEF es que te marca muy bien cuál es ese sistema para medir esa calidad del dato, ¿no? Lo cual es importante porque te dice si puedes utilizar bases de datos secundarias siempre y cuando estén bien reguladas. Y el cuarto punto es que te da especificaciones adicionales para cada categoría de producto, para cada industria, que es lo que ellos llaman la Product Environmental Footprint Category Rules. Y esto al final te ayuda muchísimo, porque para la industria textil tenemos una específica que se está trabajando para luego determinar, ¿no?, cuáles son las características de cada una de las etapas de producción del textil, porque no es lo mismo, ¿no?, medir tornillos que medir camisetas y hemos de tener unas regulaciones específicas para nuestra industria. Por lo tanto, el objetivo del PEF es proporcionar esa evaluación integral y armonizada de los impactos ambientales asociados a esa producción, facilitando así comparaciones más precisas y transparentes entre todos los productos. Es el punto de partida. A día de hoy no es una directiva, no es una regulación, es una recomendación. Pero sí que es cierto que de manera indirecta todas estas regulaciones que hablábamos en el webinar anterior, que vienen marcados del Circular Economy Plan, están sujetas a mediciones de impacto y esas mediciones de impacto están recomendadas llevarlas a cabo mediante el PEF. Entonces sí que de alguna manera, de manera indirecta, parece que todo se va entrelazando y aunque no os puede decir esto va a ser así, parece que las directrices van hacia utilizar el PEF como medida de estandarización de los sistemas de medición de impacto. ¿Cuáles son las futuras tendencias? Pues las futuras tendencias, por un lado, teníamos lo que hemos visto anteriormente, ¿no?, ese concepto de intentar medirlo todo de la cuna a la cuna para que podamos, de alguna manera, desarrollar, ¿no?, a corto plazo, a medio plazo, esos productos que tengan un sistema de circuito cerrado, es decir, promoviendo la circularidad. Y por otro lado, ir más allá del impacto ambiental. Hoy hemos estado hablando de los análisis de ciclo de vida, pero sí que creo que es importante entender que, aparte de los análisis de ciclo de vida ambientales, hemos de tener en cuenta los sociales y los económicos. Y al final, las empresas tendrán que llevar a cabo los tres análisis de ciclo de vida, teniendo en cuenta la pirámide, ¿no?, que hemos hablado anteriormente, de esa visión sistémica, teniendo en cuenta que la sostenibilidad no solamente es unidireccional, sino que es tridimensional. Por lo tanto, esas métricas y esos indicadores de calidad a partir de un análisis de ciclo de vida, a día de hoy se convierten casi como el gran recurso, ¿no?, y la gran salida, no solamente para llevar a cabo las regulaciones de impacto, sino para poder activar mejoras directas en tu cadena de producción con datos y no con intuición, que creo que es importante poner el dato en el punto en el que se merece. Estamos muy acostumbrados a cerrar P&Ls, a cerrar cuentas, a cerrar reporting trimestrales financieros y creo que hemos de empezar a introducir, ¿no?, en nuestras culturas de marca que los análisis financieros son importantes, pero que los ambientales, sociales son igual de importantes. Entonces tenemos de poner el dato en el mismo nivel que tenemos el resto de elementos dentro del sistema empresarial. Y aquí acabaríamos, me sabe mal porque he ido súper rápido, quería dejar por lo menos 5 minutos de preguntas. Es un tema muy complejo, muchísimo, o sea, realmente he hecho una pincelada muy generalista. Sí que os pediría, por favor, que si alguien quiere saber más, por favor, que me envíe un mensaje porque me sabe mal no haber entrado en detalle, no haber conseguido en una hora, ¿no?, explicar los conceptos claves que creo que os iban a permitir, ¿no?, iros de ese webinar con una imagen más clara de lo que son las mediciones de impacto, pero sí que nos da tiempo para un par de preguntas si queréis y yo luego os dejo un email que lo tenéis aquí abajo
para que me enviáis cualquier pregunta que podáis tener. Yo tengo una pregunta, Alba. Dime. Hola, muchas gracias, ¿eh? Ha sido un chorro de información. Ya, no. Pero Yo creo que súper. no, he sido muy optimista con los tiempos, no, esto no, Pero pero muy bueno. práctica y te da una visión muy global de cómo se tienen que medir estas cosas. Yo estaba pensando, a la vez que dabas todos estos datos, que también, como decías, ¿no? Es el cradle to gate, es lo que podemos medir a partir de ahora con los datos que tenemos que son fiables, pero también el índice de uso afecta mucho a cómo esa prenda o el impacto que esa prenda puede tener al final de la Sí. producción y de la vida. Y pensaba, claro, esto es una tendencia, ¿no? Pero ¿tú sabes más o menos en qué estado se encuentra esto de que se esté midiendo de manera fiable el uso de las prendas en diferentes partes, diferentes sectores, diferentes prendas? ¿Sabes si hay Sí, algún estudio o algunas cosas que estén avanzando en este tema? sí, hay varios estudios. De hecho, nosotras desde Bicom al principio hacíamos análisis de ciclo de vida Cradle to Grave, porque realmente pensábamos, ¿no?, que era importante introducir ese uso y fin de uso, pero ¿qué nos pasaba? Que llevamos a cabo muchas asunciones, porque sí que sí que hay literatura y sí que hay, bueno, pues encuestas que te dan pues, unos parámetros de uso, por ejemplo, del producto, pero sí que es cierto que es complicado realmente luego de materializar y que realmente ese impacto sea realista. Entonces, yo siempre propongo, ¿no?, hacer, porque al final el Cradle to Grave te incluye el Cradle to Gate. Entonces siempre propongo hacer el Cradle to Gate, quedarte en el punto de manufactura donde estés y luego que el Cradle to Gate sean como datos complementarios que tú puedes decidir usar o no, que te dan un poco un scope, pero que no te marcan un criterio de decisión para llevar a cabo una mejora. Cada vez hay más. Sí que es verdad, nosotras estamos constantemente analizando y cada vez hay más estudios de literatura al final de parámetros de consumo y demás que nos dan información. De lo que sí que hay más información es de la etapa de fin de uso, porque al final son unos porcentajes de qué va a residuo, qué va a reciclaje, que sí que más o menos pueden ser más o menos estándares en función de la materialidad del producto. Luego sí que hay otro punto a tener en cuenta, que tú también puedes medir índices de circularidad. Todos los índices de circularidad sí que requieren un esfuerzo por parte de la marca, porque sí que tiene que recopilar información directamente pues, o de su consumidor o de diferentes sistemas de información que pueda él obtener información. Entonces, si tú volcas de información y tienes índices de circularidad específicos, luego sí que es más fácil llevarlos a los análisis de ciclo de vida. Entonces, es una mezcla de dos, yo creo que dos direcciones de trabajo, una desde la marca y otra que cada vez haya más literatura y que cada vez sea más concisa. Gracias, Alba. Alba, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, con mi compañera Ana estoy de acuerdo, ha sido muy extensa tu explicación, que de verdad que gracias a Modac también. A ver, nosotros somos Trajes Dados de Cornellà, Barcelona, hemos confeccionado, ahora de aquí poco cerramos por jubilación, pero ha sido un éxito, 48 años, y hemos confeccionado durante años en Portugal, sastrería, en Cornellà, actualmente aún en Priego de Córdoba, Andalucía, camisería, en Torrent, en Valencia. Hemos sido la gama media de calidad hecha en España y ha sido un gran esfuerzo. Muchas de vosotras lo sabéis, ¿no? Y de vosotros, producir en España, en la Unión Europea, es complejo. Lo que propone Bicom es impresionante, me atrae, pero por el mundo es bipolar, ¿no? Vemos esta juventud en Shein, en el low cost, ahora ya el ultra low cost, ¿no? Y por contra de la Unión Europea estamos perdiendo industria. Nosotros hemos participado en mantenerla, pero realmente los poquitos que quedan, debo decir como optimista, que los talleres están trabajando porque están solitos, queda muy poquita cosa. Los precios no son competitivos, confeccionar en la Unión Europea es caro y el cliente no sé a qué target, ¿no? Objetivamente vamos a poder ir los que sigáis en este bonito mundo de la moda, porque siempre lo seguirá siendo, ¿no? Pero qué target, será un target muy pequeñito, ¿no? Porque realmente el público está diciendo una cosa, pero por bolsillo está yendo al low cost, al ultra low cost. Tenemos un grave problema, ¿no? Sé que hemos de vender optimismo,
pero también hemos de ser realistas. El consumidor es bipolar. Entonces, los que estamos en la gama media, supongo que muchos de vosotros estáis en esta disyuntiva de decir, bueno, ¿qué hago? Tengo un poquito de producto hecho en Asia, un poquito en cercanía a lo que puedo, porque aparte es verdad que el cliente es parte de nuestro storytelling, ¿no? El comercio de proximidad, el diseñador, ¿no? Pero lo tenemos realmente un futuro discreto y complejo y a veces tampoco no nos pongamos el listón tan alto. Si es que estar producido en un taller de pliego de Córdoba, yo creo que es meritorio ya, con las relaciones laborales en España, que son complejas. Gracias. Sí, no, totalmente. Yo, de hecho, cuando habían todas las revueltas, ¿no? de los agricultores, yo pensaba, bueno, es que al final es que todas las industrias están afectadas por regulaciones que son utópicas, o sea, y que son muy costosas de implementar y que luego te queda muy poco margen, ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde se quedarán los que se puedan quedar. Entonces sí que es cierto que te da miedo de decir, bueno, ¿y si solo se quedan los grandes? Y yo confío que no. Yo confío que no, y justamente creo que por eso es muy importante empezar a medir y empezar a poner datos, o sea, que el consumidor sea muy consumista, ¿no? En ese low cost, ¿no? Que está viendo a día de hoy. Creo que también es un tema de concienciación, es un tema de cultura y es un tema de educación. O sea, creo que hemos de aportar esa educación a ese consumidor. Creo que también se ha de ofrecer un producto que quizá sea más barato, ¿eh? O sea, yo creo que no se puede tampoco ponerse una venda en los ojos. Al final la sociedad es la que es y hemos de adaptarnos a la sociedad, pero por lo menos que hayan criterios de decisión y que haya una información real al consumidor final, y eso al final son datos. Y es un cambio cultural, ¿eh? O sea, yo creo que es un cambio cultural que hemos de aplicarnos entre todos. Y luego también entender que las cadenas de moda locales en Europa, ya no digo España, o sea, digo producción Europa, es complejo porque es que tiene muchísimos procesos asociados, muchísimos materiales. Entonces creo que hemos de también saber un poco cuáles son esos criterios, ¿no? También de producción local, y creo que al final eso implica medir. Es que todo el rato estamos hablando de lo mismo, medir y trazar. Y es un problema para mí, sobre todo porque las marcas no tienen introducidos esos departamentos dentro de sus sistemas. Y eso es un problema, porque yo trabajo con marcas que me dicen, bueno, ¿y esto quién lo hace? Pues mira, el departamento de compras. Y claro, el departamento de compras ya tiene su trabajo. O sea, estos son otros perfiles que poco a poco van siendo cada vez más necesarios. Entonces, Sí, bueno, son como muchos cambios que se tienen que sí, implementar. Yo creo Alba, que también realmente en la Unión Europea la capacidad productiva es bajísima. O sea, sí, ahí sí, tenemos no, una no, pequeña claro. ventaja productiva. Los pequeños y medianos pueden producir en Portugal, en Andalucía, pero Massimo Dutti va a Andalucía y saturaría la producción de los 2 camiseros que quedan. Aparte que no Sí, les sí. entraría ni mucho menos su precio de coste para sus márgenes, para pagar los alquileres. Realmente no quiero ser pesimista, pero es un mundo un poco surrealista, ¿no? Porque hay esta ambigüedad, ¿no? Que a veces vende, ¿no? Con este greenwashing y todo el rollo que están utilizando ellos. A veces los pequeños nos falta saber comunicar mejor, pero también espero que tampoco no nos lo pongamos más difícil que lo que ya Ya. tenemos, ¿no? Porque realmente a nivel laboral, fiscal, etcétera, la empresa europea estamos cumpliendo. A la asiática hay de todo, no se puede generalizar lo que tenemos. Sí, sí. Sí, sí, no, no. Es complejo. Pero bueno, es un primer paso. Y al final también la regulación no solo, o sea, penaliza, o sea, y penalizará también entradas de productos que quizá no son tan ambientalmente sostenibles. O sea, yo creo que vamos también un poco hacia esa dirección. Estamos poniendo las bases. Dios te escuche, porque realmente cuando vemos las ventas de Shein, de AliExpress, de Temu, es un éxito ahora mismo, tanto Sí, en sí. Unión Europea como Estados Unidos. Vamos de ser realistas. Nosotros en parte nos salimos del sector porque estamos decepcionados. No por el Ya. Shein, que no nos afecta, nosotros somos otro mundo, pero sí que... Pero bueno, son muchas cosas. Pero bueno, Sí, mucha sí. suerte a los que os quedáis, porque realmente el mundo de la moda siempre será bonito. Eso está clarísimo. Gracias. Vale, doncs ho hem de deixar aquí, perquè ja ens passem una miqueta de la estipulada. Alba, moltíssimes gràcies per la sessió, per la informació. Crec que ha sigut molt per assistir aquí en aquesta sessió. Enviarem la gravació i la presentació, si ens la fas arribar, Alba, també la compartirem amb tots els Perfecte. participants. D'acord? Molt bé, Doncs ho deixem moltíssimes aquí. gràcies. Gràcies a tu i a tots els participants. Moltes gràcies. Adéu. Gràcies, adéu.